Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión de Comuniqué Channel. Como todos los miércoles y viernes estamos con ustedes aquí analizando la información de lo que ocurre en Yucatán a nivel nacional y en el mundo. Y como siempre saludo con afecto a mi compañero y amigo Rodolfo González. Rodolfo, buenas noches. Hola Yasmín, buenas noches, saludo a todo el auditorio, vamos a los amigos en la cabina de control de Comuniqué. Un gusto estar contigo, Yasmín, este viernes de reapertura ampliada. Yo creo que es importante mencionar la reapertura de hoy, pero también es importante decir que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que las autoridades, en este caso el gobernador Mauricio Vila, pues toma esta decisión esperando que la ciudadanía reabra la economía, pero que se cuide mucho la salud. ¿Tú qué opinas al respecto? Efectivamente es una medida necesaria porque la economía en Yucatán no puede seguir paralizada tantos meses, pero por un lado se va a reabrir la economía, los restaurantes, las playas, la marina, los teatros, los museos, en fin, prácticamente aún estando en semáforo naranja, estaríamos actuando como si estuviéramos en semáforo amarillo, por la libertad que se está dando a la gente de acudir a todos los centros de distracción, incluso creo que también los campos deportivos se abren, y bueno, es un peligro siempre y cuando la gente no se cuide, porque efectivamente hay una reapertura económica, Rodolfo, en función de que el mismo gobierno está viendo que la gente necesita tener ingresos. Entonces, obviamente esto implicará ir abriendo todas esas actividades que de alguna manera generan dinero a las familias, pero también hay que ver, ahí tú tienes las cifras del día de ayer, Rodolfo, creo que el coronavirus sigue dando lata, digamos que se ha logrado contener, pero esto no acaba. Entonces, realmente si con esta apertura dejamos de usar el cubrebocas, de higienizarnos las manos, de usar caretas, de guardar la sana distancia, pues vamos a tener lo que está pasando en Europa, en los grandes países desarrollados como España, Alemania, Italia, en Europa en general, ya tienen rebrotes muy delicados que han provocado incluso que se colapse nuevamente el sistema hospitalario en esos lugares. Entonces, por tanto, México debe tener mucho cuidado y en Yucatán esta reapertura del gobernador Mauricio Vila Duzal, pues reconocemos que es necesaria por la cuestión económica, como te decía, pero también muy peligrosa, muy riesgosa, porque puede disparar de alguna manera el número de contagios, sobre todo si no nos cuidamos. Estoy totalmente de acuerdo y fíjate, también van a poder realizarse bodas, bautizos, 15 años, etcétera, cosas que pues en algún momento pues habían restringido, ya van a poder hacerlo, pero con aforo controlado, con aforo, vamos, y con todas las medidas de seguridad. Fíjate que ayer se dieron información de los decesos, fueron 5. Se ha mantenido baja y constante el número de decesos para un acumulado de 2.451, es el número oficial. Contagios, los contagios que han tenido las personas en el estado de Yucatán fueron 132 contagios, y también se ha mantenido bajo, y bueno, hace un acumulado de 20.659 contagios. Poco a poco, de alguna manera, en el estado de Yucatán se ha mantenido esta situación, y creo que por eso el gobierno toma estas decisiones de las reaperturas. Sin embargo, te doy las cifras como acostumbramos en todo el mundo. 42 millones en todo el mundo se han visto impactadas por esta pandemia. Fallecidos en el mundo son 1.144.000 personas.
En los países más impactados son Estados Unidos, con una población de 8.668.000 personas, India, 7.774.000 personas, Brasil en tercer lugar con 5.332.000 personas infectadas, y en cuarto lugar Rusia con 1.480.000 personas. En el rubro de decesos mundialmente hablamos de números tan grandes como en Estados Unidos, norteamericanos han perdido la vida 228.000 norteamericanos, en Brasil 155.000 brasileiros han perdido la vida, y en tercer lugar la India con 117.000 personas. México ocupa el deshonroso cuarto lugar con 87.800 personas mexicanos que han perdido la vida. Esas son las cifras a nivel mundial. Como tú bien dices, señalar importante que India ha seguido su incremento paulatino. Es un país que tiene mucha población, por supuesto, como China, como Rusia, pero ha incrementado. En Europa se ha nuevamente disparado los contagios y han tenido que cerrar muchos negocios, muchas actividades. Igual en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, han tenido incrementos, y la Organización Mundial de la Salud le dice a América Latina, incluyendo por supuesto nuestro país, que se cuiden del rebrote porque viene el invierno y con él vienen otras enfermedades que podrían estar aparejadas y afectar a la población. Ya depende de las autoridades, pues vamos a tomar estas cosas en cuenta. ¿Tú qué opinas, Yasmín? Sin violencia en contingencia. Participa de manera gratuita en el programa. Con más de 100 estrategias virtuales, como actividades artísticas, culturales y deportivas, conversatorios, concursos juveniles, pláticas, talleres y mucho más. Sabemos que durante la contingencia estamos pasando momentos difíciles, pero trabajando juntos podremos lograr una convivencia sana y sin violencia. Entra a yucatán.gov.mx/sin violencia y descarga el calendario de actividades, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Como parte del plan de mejora a la movilidad urbana del Centro Histórico de Mérida, agregamos 5 circuitos de acercamiento entre paraderos, para que puedas moverte de una manera más eficiente y más rápida. Estos circuitos serán completamente gratuitos al subir y bajar únicamente dentro del centro. Te permitirán llegar fácilmente y te acercarán a tu paradero, a tu trabajo o al comercio que tienes planeado visitar. Circuito Santa Lucía, Zona de Mercados. Circuito Zona de Mercados, San Juan. Circuito San Juan, Zona de Mercados. Circuito Cauquel, Zona de Mercados. Y Circuito Norponiente. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. La semana pasada comentábamos, Rodolfo, que era necesario acudir a la vacunación de la influenza. ¿Por qué? Porque ahorita viene en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, que seguramente, dado el cambio climático, van a ser muy fríos. Entonces, si esto se junta el hecho de que no tenga la prevención de la vacuna de influenza con el clima, que van a ser temperaturas bajas, es muy probable que este virus pueda pegar o tener un repunte en el número de casos. Ya estamos viendo, tú bien lo comentas, el caso de Italia y de Alemania,
que están sufriendo otra vez por un rebrote. El mismo China, que fue donde se originó este virus letal, allí fue donde ya hubo un rebrote que luego los puso prácticamente de cabeza porque su sistema hospitalario tampoco estaba totalmente listo para recibir este número de casos de rebrote. Ante ello, México tiene que tener mucho cuidado, Rodolfo, porque estamos viendo ejemplos a nivel mundial de que aquí, pues, me parece todavía una actitud realmente infantil el que algunas autoridades anden sin tapabocas, como creyéndose que son supermanes o algo así, cuando estamos viendo que la pandemia amerita este y otro tipo de medidas de prevención, Rodolfo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y allá en Esteban Moctezuma es una autoridad federal, el secretario de Salud, hace una semana en una exposición ante legisladores, él permaneció todo el tiempo y lo hizo bien porque estaba en público y dijo, yo uso el tapabocas porque a mí me toca dar el ejemplo. Y es que las autoridades, como tú bien dices, dan el ejemplo. Esta situación fue muy aplaudida a Esteban Moctezuma porque es una autoridad que demuestra ser responsable. Así es que yo pienso que la responsabilidad va por delante en esta situación y bueno, pues a cuidarnos todos. Yasmín, no sé qué opines tú. Y bueno, también hay situaciones políticas que pues comentamos aquí. No sé cómo tú ves esta circunstancia de la que la exgobernadora, senadora, diputada Ivonne Ortega Pacheco, pues sí que ha dado bastante que hablar a la política estatal, la incursión de ella a invitación de Dante Delgado en un anuncio en Ciudad de México que se incorpora al partido Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué opinas al respecto, Yasmín? Mira, antes de tocar este tema, no menos importante políticamente hablando, te quiero comentar para cerrar lo que tú decías hace un momento en este espacio, Rodolfo, que realmente es muy delicado lo que va a pasar. El gobierno de Estado está prácticamente decretando la apertura general de todas las actividades en Yucatán. Se podrá hacer deporte, se abrirán los gimnasios, se podrá, de hecho ya hay ceremonias eclesiásticas, habrá bodas, bautizos, 15 años con aforo reducido. Pero ¿dónde queda la responsabilidad aquí, Rodolfo? Queda en manos prácticamente de la seriedad de la gente, de toda esta gente que puede organizar fiestas, reuniones familiares y que puede estar sin usar el tapabocas, creyendo que porque es su hijo, su hermano o su familia no tiene el virus, cuando este virus ha demostrado ser muy traicionero y muy letal. En ese sentido, lo único que me quedaría decir sobre este tema es recomendarle a la gente que no bajemos la guardia, que aunque nos digamos que somos pesados, que somos quisquillosos, usar el tapabocas correctamente arriba de la nariz y también careta si es posible y la sana distancia y sobre todo la limpieza de manos. Dicho esto, Rodolfo, pasamos al tema que tú bien dices de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Pues sí, ya dio mucho de qué hablar, se fue al Movimiento Ciudadano, un partido que aspira y busca escalar posiciones a partir de la elección del próximo año, el 2021, pero pues Ivonne Ortega Pacheco llega con una membresía. Recordemos que antes de renunciar al PRI, ella quiso ser candidata presidencial para ese partido político y empezó a crear una estructura a nivel nacional. Esa estructura es la que supuestamente iba a apoyar su candidatura a la presidencia de la República en el 2018. Fue en el 2017 que el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prácticamente le puso un alto y la sacó de la escena política en ese momento. Y pues Ivonne Ortega Pacheco
dejó esa estructura que tenemos entendido, Rodolfo, ahora buscará llevarse a Movimiento Ciudadano. La incógnita es saber si realmente esta estructura está vigente, está activa, es útil o simple y sencillamente fue llamarada de petate y ahora no le va a servir para nada. O sea que de eso esperemos ver qué pasa, pero el escenario político local y nacional empieza a ponerse muy interesante, Rodolfo. Fíjate que la trayectoria de Ivonne Ortega Pacheco, podemos decir que en casi 20 años ha construido su carrera política, porque pues en 1998 al 2001 fue alcaldesa de Tzemul, después fue diputada local, después diputada federal, senadora, gobernadora del estado de Yucatán, secretaria general de su partido, el PRI, diputada federal nuevamente. Ella también aspiró a ser candidata de su partido, el PRI, para ser candidata a la presidencia de la República, ¿no? Y también para ser dirigente nacional nuevamente. Allá pues tuvo una fricción con la cúpula de su partido y bueno, decide ella separarse de su anterior partido, el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, yo te quiero decir, esto es una práctica que hemos visto de muchos políticos, inclusive el partido en el gobierno, el partido del presidente López Obrador, pues está nutrido de personas que cambiaron de partido. El mismo presidente López Obrador antes, pues para la elección de Salinas, pues él estuvo en el PRI, posteriormente estuvo en el PRD, después estuvo en Morena, vamos, en el actual partido en el que se encuentra. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del estado de Yucatán, si observamos, algunos también han seguido esa estrategia. Por ejemplo, Joaquín Díaz Mena, del PRI, pasó al PAN y después hoy está en Morena. Silvia López estuvo también, y Ana Rosa estuvieron también en el PAN, después fueron candidatas de otro partido y hoy están en Movimiento Ciudadano. Esto cada vez ha sido un poco más frecuente entre algunos políticos, no todos, pero sí algunos políticos han optado por esta estrategia de cambiar de partido. ¿Qué opinas? Para cuidar tu salud y evitar contagios de coronavirus, conoce el nuevo plan de mejora a la movilidad urbana del Centro Histórico de Mérida, con espacios que permiten guardar sana distancia para evitar contagios, para ti y tu familia. Vamos a convertir el centro de la ciudad en una zona segura para la salud de todos. Mayores informes en reactivacion.yucatán.gov.mx/paraderos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Mucho cuidado, ante la contingencia podría ser víctima de venta de insumos médicos con descuento o medicinas piratas, trámite ilícito express de licencia o placas, llamadas de extorsión y secuestro virtual, compra en línea en páginas sospechosas o fraudulentas, venta clandestina de alcohol. Reporte inmediatamente a nuestro número de emergencias 911, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
sin violencia en contingencia. Participa de manera gratuita en el programa, con más de 100 estrategias virtuales, como actividades artísticas, culturales y deportivas, conversatorios, concursos juveniles, pláticas, talleres y mucho más. Sabemos que durante la contingencia estamos pasando momentos difíciles, pero trabajando juntos podremos lograr una convivencia sana y sin violencia. Entra a yucatán.gov.mx/sin violencia y descarga el calendario de actividades, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Interesante lo que vamos a ver en Movimiento Ciudadano a partir de que, como tú bien sabes, Ana Rosa Payán Cervera, que ha tenido un liderazgo desde que estuvo en el PAN y posteriormente en Movimiento Ciudadano. Ella fue alcaldesa de Mérida en 2 ocasiones. Renan Barrera Concha, por cierto, ya le está empatando el mismo cargo. Y bueno, pues Ana Rosa es una mujer polémica, controvertida, pero seguramente de liderazgo que pueda adaptarse a lo que podía hacer Ivonne Ortega Pacheco. No hay que olvidar que Ivonne Ortega y Ana Rosa Payán en su momento tuvieron sus choques políticos y bueno, pues mira lo que es la política y lo que son las cosas. Ahora serán aliadas dentro del Partido Movimiento Ciudadano. El Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional ha sido muy interesante, Rodolfo. Déjame te comento. ¿Te acuerdas del hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta? Bueno, este muchacho, que ya es un hombre convertido en abogado, vive en Nuevo León. Ahí fue donde su tía, la hermana de su mamá, de Laura Riojas, fallecida también casi un año después que el candidato presidencial del PRI, Colosio Murrieta, pues creció este muchacho. Él ahora es un abogado que tiene un despacho muy privilegiado en Nuevo León, Monterrey, y actualmente milita en el Partido Movimiento Ciudadano, ha sido diputado local y obviamente tiene un liderazgo muy importante ahí en este partido. Seguramente que este tipo de uniones y de alianzas podrán de alguna manera o pretenden al menos de parte del Movimiento Ciudadano dar otro rostro político para competir en las elecciones del 2021. Pues bueno, yo creo que va a ser muy interesante ver eso y también ver cómo reacciona Morena después de lo que pasó en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, en donde no le fue nada bien al partido en el poder, Morena, y prácticamente el PRI resurgió de las cenizas en esa elección. Sabemos que esos 2 estados han tenido de tiempo atrás, Rodolfo, vertientes muy políticas a favor del PRI. Eso es sabido en el argot político nacional, pero también es un hecho que el PRI había estado totalmente caído, totalmente desmembrado, y bueno, retoma esta situación y gana la elección de la semana pasada, pero a ver cómo opera ahora Morena en función de lo que sería la elección del 2021. Algo muy interesante que te comparto y comparto a nuestro auditorio. Estuve leyendo una encuesta en donde tentativamente, si las elecciones serían ahora, actualmente, pues Morena no refrendaría el triunfo en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, como actualmente lideran. Esto es muy interesante porque esto podría cambiar desde luego todo el escenario político nacional después de las elecciones del 2021. Y a ver qué pasa, Rodolfo, ¿tienes algún comentario más? Ya el tiempo se nos acaba. Sí, claro, fíjate que nos debemos de detener un poco a observar cómo fueron las elecciones de Coahuila. Coahuila, en la anterior elección para presidente de la República, Morena y su candidato, el hoy presidente López Obrador, ganó de senador y tuvieron buena cantidad de diputados federales. Igual sucedió en Hidalgo, donde Morena y su candidato a presidente de la República ganó el Senado y entiendo que ganaron también diputados federales allá importantes.
Esta vez, en las elecciones de la semana pasada, el PRI vuelve nuevamente, porque este lugar era base del PRI, ¿no? Y se lleva los 16 distritos, carro completo, ¿sí? Y manda a Morena a segundo lugar, al PAN en tercer lugar, y en Hidalgo el PRI nuevamente, vamos, va en primer lugar, Morena en segundo lugar, con un 20% aproximadamente en los dos estados, y el PAN en tercer lugar. Este lugar es un bastión priista. Entonces, quiere decir que la situación para los 15 gobernaturas el próximo año está libre, ¿no? O sea, vamos, quiere decir que las situaciones que la votación va a ver, que la gente ve, son cuestiones locales. Va a influir quién es el candidato y va a influir la situación partidista local. Eso yo creo que es lo que va a definir finalmente estas elecciones. Por mí, pues me dio mucho gusto estar contigo, estar aquí en Opinión Comuniqué, y bueno, nos seguimos viendo el próximo miércoles, porque también en Estados Unidos van a tener elecciones. Allá Joe Biden lleva ventaja en casi todas las encuestas al hoy presidente, Donald Trump, y al parecer anda muy preocupado el hoy presidente porque las tendencias, pues las encuestas, todo, pues lo dan como perdedor. ¿Qué opinas? Pues sí, ya finalmente, Rodolfo, te digo, efectivamente puede haber un cambio total en las elecciones de los Estados Unidos, donde Donald Trump pues está empezando a pagar o a percibir el precio de su actitud hostil y en todo caso incluso autoritaria. Veremos qué pasa en la elección en Estados Unidos, faltan unos días en plena pandemia, pero también te digo, tiene mucho que ver lo que sea este resultado, porque obviamente impactará y afectará directamente a nuestro país, a México. A ver qué pasa con esto, Rodolfo. Bueno, te saludo, ya el tiempo se nos agotó. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, y en los controles a Ricardo Bojorquez, nuestro compañero. Gracias por su apoyo para estar en contacto con nuestro auditorio, y por hoy muy buenas noches.